Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Los afroamericanos se los llevaban como esclavos en muchísimos países. Eso llegó a Estados Unidos y a principios de los años 1600, del 1600, tomaron a afroamericanos como esclavos en los campos. Casi 200 años de esclavitud. Ellos no tenían derecho alguno. Ellos trabajaban en los campos de algodón o en los campos de maíz, pero generalmente en los campos de recolección de algodón. Un esclavo no tenía derechos a nada. Un esclavo lo único que recibía era un poco de comida. Le daban un lugar donde dormían todos los esclavos juntos. Y en esas grandes estancias donde había campos, generalmente había a lo mejor 20, 30 esclavos. Y se los trataban así, encadenados. Le daban unas golpizas tremendas. Había gente que era torturada y le daban latigazos. Y los torturaban porque a lo mejor no hacían bien su trabajo. O tenían que cumplir con tanto peso de la recolección de algodón. Y si no cumplían con ese peso, los castigaban y los castigaban. Y no tenían derecho simplemente por tener un color de piel diferente. Los afroamericanos, los negros, como usted quiera decirle, aunque parezca que suena despectivo, pero simplemente por tener otro color de piel, eran castigados, eran llevados a torturas tremendas, eran abusados de todos los tipos que ustedes se pueden imaginar, las mujeres violadas, eran vendidos por plata, donde la persona que los compraba, ellos eran su dueño y ellos podían decidir lo que hacían con ellos. Familias a veces separadas, porque alguien compraba, algún hacendado compraba a la madre y sus hijos quedaban huérfanos o los vendían en otros lados. Y familias separadas por años que nunca más se veían. Si vos tenías la piel oscura, tenías que cuidarte de andar por más de que seas libre, porque a lo mejor alguien te podía agarrar, secuestrar y te vendía, te mandaban a un campo que nadie conocía y ahí eras. Ya como eras oscuro, no podías decir, no, pero yo soy libre. No, acá le robaban sus papeles, sus documentos y ahí estaban, a lo mejor años hasta que se morían, porque no tenían servicio médico, nada. La forma en la que vivían era de lo peor, ni siquiera jabón para bañarse tenían. ¿Y saben qué? Si ustedes ven a lo mejor en algunas películas o se mete en internet, va a encontrar de que si hay algo que los mantenía firme a esos esclavos afroamericanos, que así, a pesar de que estaban recolectando algodón en el medio de un campo, siempre estaban alabando al Señor. Y encima con su estilo tan particular, pero siempre adorando, siempre alabando, porque su fe los mantenía firmes a pesar de que eran esclavos. Una esclavitud te ata. Una esclavitud no te permite ser libre. No podés ser libre si sos esclavo. No tenés derecho a nada. Estos afroamericanos no tenían derecho a nada. Eran abusados, eran golpeados, maltratados, simplemente por tener un color diferente. Esto duró 200 años, hasta principios del año 1863. Después se dicta una ley donde se abole totalmente la esclavitud de las personas, pero la esclavitud corta tu libertad, corta los derechos. Una persona no podía decidir si era esclavo. Corta la dignidad, porque los bañaban todos juntos, se tenían que bañar, se desnudaban y eran bañados todos juntos. Perdían vergüenza, dignidad, dormían como podían. Un esclavo no podía soñar nunca con nada. No iba a cambiar su vida era esclavitud. Algo similar, y por eso a lo mejor los afroamericanos se aferraron tanto a la palabra de Dios, porque se vieron identificados con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel por más de 400 años fue esclavo en Egipto. 400 años de esclavitud en Egipto. Hasta que Dios levanta a Moisés y desde ahí el pueblo de Israel sale
pero 400 años de esclavitud. ¿Sabe lo que es? Un hombre esclavo, sus hijos esclavos, sus nietos esclavos. Ellos no pueden soñar y decir, bueno, este año a lo mejor nos compramos un auto, nos compramos una casa. No, son esclavos. Tienen derecho a nada. Y los afroamericanos lucharon demasiado tiempo por la libertad de poder ser libres de la esclavitud. Y a pesar de que fueron libres de la esclavitud, después tuvieron que luchar por los derechos, porque ya eran libres. Sin embargo, si ustedes buscan la historia, los negocios tenían una entrada para la gente blanca y una entrada para los negros. Tenían playas para blancos, playas para negros. En la plaza, en un parque, había asientos o bancos en un parque para blancos y otro para negros. Y nunca se podían cruzar uno con otro. Eran ciudadanos de segunda clase, no podían votar, no tenían derecho. Eran personas que a pesar de que ahora eran libres, tampoco tenían derechos. Le hago toda esta introducción para que usted entienda algo. Mire, nosotros no hemos pasado por ninguna de esas esclavitudes. Nosotros a lo mejor nos cuesta imaginar todo esto, pero si usted lo indaga y lo busca en la historia, fue terrible lo que todas estas personas sufrieron. Y te emociona ver cómo a pesar de todo eso, alababan a Dios. Con esa energía que tienen los afroamericanos, ellos se hacían una fiesta, a pesar de que eran esclavos. Y a lo mejor lo terminaban de darle latigazos. La esclavitud física es terrible, te roba la dignidad, te roba tus derechos, la libertad, el poder soñar o imaginar con un futuro mejor. No hay futuro para un esclavo. Simplemente esperar a ver cuándo va a ser el día que te vas a morir. Algunos añoraban morirse para que termine esa tortura. Pero si hay una esclavitud peor que la física, es la esclavitud espiritual. Y de eso quiero hablarle hoy. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús está hablando a los judíos y le está diciendo: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces miren lo que respondieron ellos. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Y Jesús, mire lo que responde: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todo tiene que ver con libertad de tu espíritu. Señor Jesús no quiere que vos seas un esclavo, sino que seas libre. Y nosotros podemos decir, bueno, pero yo soy libre. Ninguno de nosotros hemos pasado por una esclavitud física como la que tuvieron que vivir los afroamericanos. Pero sí hemos pasado, o algunos todavía, están con fuertes ataduras de esclavitud en lo espiritual. Fuertes ataduras espirituales, cadenas que te mantienen esclavo a algo. El pecado te tortura, el pecado te ata. El pecado te envuelve, te encadena para que no puedas disfrutar de tu vida. Por eso hay gente que puede estar vivo, pero no disfruta de su vida. Porque el pecado lo mantiene encadenado, lo mantiene esclavo. El propósito de Dios siempre es mantenerte libre. Pero el propósito de Satanás es hacerte creer de que sos un esclavo, de que no tenés futuro. Por eso hay gente que se termina resignando, quizás como los afroamericanos, dicen, esto no va a cambiar. Y hay mujeres que dicen, mi marido no cambia más, pastor. Ya sé, no va a cambiar más. Esta situación no va a cambiar más. Esto nunca más lo voy a poder superar. Esto no va a pasar. Y somos esclavos, a veces, aunque estemos en la iglesia, seguimos teniendo ataduras. El pecado lo único que busca es atarte, esclavizarte, para que vos no seas libre, para que vos no puedas soñar, para que no puedas creer de que hay algo mejor de parte de Dios para tu vida. Eso es lo que busca Satanás siempre, que vivas en temor. ¿Sabes lo que vivían los afroamericanos? Así, agachaban la cabeza, no podían ni levantar la cabeza y mirar a un blanco. No vaya a ser que lo golpearan. Vivían con temor de lo que podían decir, de lo que tenían que hacer. Y hay gente que vive atemorizada. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor vos decís, no, yo no soy esclavo, soy libre. Pero si todavía hay alguien que no podés perdonar, sos esclavo del rencor. Hay gente que dice, no, es que eso nunca lo voy a poder perdonar. Y tenés una cadena que después te preguntás, ¿por qué no vivo bien?
¿O será que hay una cadena que vos decís, no, es que eso nunca lo voy a perdonar? Lo que me hicieron esa vez. A lo mejor lo guardaste por ahí, sí, lo perdoné, pero todavía está ahí adentro. Y seguís siendo esclavo de un rencor. Y mientras tenga atado el rencor, el pecado te esclaviza. Una persona libre, ¿sabes cuándo te das cuenta de que sos realmente libre? Una persona libre tiene poder de decisión. Puede decir, no, esto no lo quiero más para mi vida. Yo no quiero esto. No, basta. Una persona que tiene decisión, que es libre, sabe decidir cuándo no, cuándo basta, ya está, esto es demasiado para mí, no quiero saber más nada. Pero una persona esclava siempre dice, no, es que esto es más fuerte que yo. Es que no voy a poder con esto. Es que intenté varias veces, pero no puedo superarlo. O esto es más que yo. No lo puedo vencer. Mientras vos digas eso, estás declarando de que eso te está atando. Puede ser un vicio, puede ser una falta de rencor, una falta de perdón que te produce rencor. Si hay algo que vos decís que es más fuerte que vos, estás diciendo, eso me está esclavizando. Todo lo que vos digas, eso es más fuerte que yo, estás declarando de que eso tiene control sobre tu vida. Entonces no sos libre. Si sos libre, tenés poder y capacidad para decidir. Una persona libre puede decir no. Puede decir basta, yo tengo derechos. Yo no me merezco esto, yo puedo vivir mejor, tengo sueños. Un esclavo agacha la cabeza. Un esclavo agacha la cabeza y acepta con resignación que es lo que le tocó. Acepta con resignación, como decir, bueno, esta es la vida que me tocó, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que siempre voy a vivir. Esclavitud. Si decís, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, de drogarme, de tener sexo libre, estás diciendo, soy esclavo de estas cosas. Esto me tiene esclavizado. Por eso Jesús dice, hey, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Ser libre de tus emociones, ser libre de esas ataduras en las que vos creés que podés tener libertad, sin embargo, no sé, podés tener a lo mejor sos preso o esclavo de tus palabras, ¿no? Hay gente que habla y después piensa. Dice un montón, lanza una catarata de cosas y después se da cuenta de que estuvo mal. Son esclavos de sus palabras, esclavos de su temperamento explosivo, que tiran todo, matan a medio mundo y después se dan cuenta que estuvieron mal. A lo mejor de algo sos esclavo que decís, esto no lo puedo controlar. No, es que yo soy así. Mientras vos digas, yo soy así, esto no lo puedo controlar, esto es más fuerte que yo, estás diciendo de que hay algo que todavía te esclaviza. Porque si sos libre, vos podés decir, no, pará. Yo tengo derecho, ¿por qué me van a torturar? El Satanás lo único que quiere es mantenerte en esos pecados para torturarte, para hacerte sentir una y otra vez que sos un esclavo, que nunca vas a poder ser libre, que esas bendiciones de Dios no son para vos. Esclavitud, la esclavitud que Satanás quiere traerte. Dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 6. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo vino a morir en una cruz. Cristo vino a padecer en la cruz para que seas libre del pecado, para que seas libre de la esclavitud que te ata. Vos no fuiste creado para ser un esclavo. Vos no fuiste creado para vivir en esclavitud. Fuiste creado para ser un hijo de Dios. Fuiste creado para ser una hija de Dios. Y si sos hijo, sos heredero también. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Porque hay gente que puede estar en la iglesia, pero todavía son esclavos. Eso yo acepté al Señor Jesús, pero todavía no viven como hijos. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia
de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Una persona necesita llegar a ser mayor de edad para poder cobrar la herencia. Un menor de edad no puede cobrar la herencia, tiene que crecer, tiene que ser mayor. Y cuando es chiquito dice, en nada diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Vos también, Dante, vivías de esclavos. Algunos ahora son esclavos del celular. ¿O no? Algunos son esclavos del celular. Es la esclavitud del siglo XXI. ¿Podés dejar tu celular 2 días sin usar celular? Lo tienen que desenchufar, dijo, de las venas. Si hay algo que te domina, estás esclavizado a eso. Dice, pero cuando Dios, versículo 4, cuando Dios cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Sos hijo, sos hija de Dios. Fuiste adoptado por Dios. No para ser un esclavo, no, Él quiere que seas su hijo, que seas su hija. Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Eso significa papito. Vos le podés decir a Dios, papito ahora. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Cuando vos sos hijo, podés reclamar las herencias de Dios para tu vida. Ahora yo puedo decir, che, esto que dice su palabra, esto dice la Biblia, esto es para mí. Sí, porque esas son promesas que están para los hijos. Son promesas para los hijos. Por lo tanto, vos fuiste creado para ser un hijo y una hija de Dios. Tenés que apropiarte de las promesas que están en la palabra para vos. ¿Saben qué pasó con los afroamericanos? En 1853 sale la ley y son libres ahora. Los afroamericanos podían ser libres, pero siempre había algunos blancos desgraciados que, como los negros no sabían ni leer ni escribir, no había televisión, no había sistemas tan grandes de comunicación, vivían en campos, grandes estancias apartadas. Nunca se enteraron esos afroamericanos de que ya eran libres, de que ya había una ley de que ellos podían decir, no, yo soy libre ahora, me puedo ir a donde quiero. Y los blancos nunca se lo dijeron y los tuvieron trabajando 100 años más bajo esclavitud. Eran libres, pero todavía no lo sabían. Eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Y hay gente que a veces viene a la iglesia, ha recibido al Señor Jesús, sos libre, pero todavía seguís viviendo como un esclavo. Seguís pensando como un esclavo. Seguís atado a ciertas cosas. Vos decís, no, sí, yo sé, estoy esperando a ver si Dios tiene misericordia y capaz que me puedo ir al cielo, porque este pecado que tengo es demasiado fuerte. No hay pecado que Cristo no haya vencido en la cruz del Calvario. No hay pecado demasiado grande. Todos podemos pecar y podemos fallar, pero dice la Biblia que el que practica un pecado, o sea, practicar sabe usted lo que es, ¿no? Una cosa es decir, vieron que los varones por ahí dicen, che, no, voy a jugar al fútbol. Un año que no juega al fútbol, ¿viste? Y va a jugar al fulbito, se cree Messi, el Mascherano. Nada, venga a ser la gran Mascherano, hoy salvo el partido yo. Pero otra cosa es que vos cada 6 meses vayas a jugar un partido, un picadito con los demás. Y otra cosa es que vayas a práctica todas las semanas y juegues todos los domingos, porque es algo, un deporte que vos practicás. Y la Biblia habla de que vos podés pecar. A veces podés mentir, podés tener un mal pensamiento. Un día te pasaste de la medida de alcohol permitida. En la fiesta brindé de más. Se me calentó la panza. Podés pecar a veces. Pero lo que la Biblia habla de esclavitud significa a practicar un pecado. A un pecado no es que vos fallaste y dije, uy, dije esta mentira, no. O dije esta mala palabra, no lo voy a decir más. Sino que continuamente lo estás haciendo. Eso te esclaviza. Un pecado practicado te mantiene esclavo y no podés ser libre. Pero esta noche es una noche de liberación. Vos fuiste creado no para ser un esclavo.
Vos fuiste creado para ser libre. Vos fuiste creado para ser un hijo y una hija de Dios. Las cadenas que Satanás quiere poner sobre tu vida es para que nunca pienses de que podés lograr todo lo que Dios promete en la palabra. Aquellas promesas que están en la palabra son para vos, son para tu familia, son para los hijos. Si sos hijo, sos heredero. No sos un esclavo, sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre. Y si soy libre, no soy esclavo. Soy un hijo. ¿Saben cuando el hijo pródigo llega a pedirle perdón al padre por haber estado comiendo con los chanchos? Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus jornaleros. No un esclavo, un empleado, alguien que gana unas monedas. Pero el padre, ¿qué hace? Lo limpia, lo lava, le da el mejor traje, le pone anillo en su dedo, le cambia el calzado, le pone lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque dice: vos sos hijo. Y los hijos siempre reciben la herencia del padre. No se trata acá de venir cada domingo, se trata de que te conviertas en un hijo y una hija de Dios. Si sos hijo, si sos hija, sos heredero de todas las promesas que el Padre ya ha prometido para aquellos que le creen, para aquellos que le aman. Satanás quiere mantenerte en esa mentalidad de esclavitud, de que nunca vas a poder salir. ¿Y saben lo que te va a decir el diablo? ¡Ja! ¿A quién querés engañar ahora? De que vos vas a la iglesia, hermano. Satanás se pone a charlar con vos y vos a veces te pones a charlar con él también. Vos decís: no, esto nunca lo vas a poder superar. Esta es la cadena con la cual yo te tengo. Y a lo mejor por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios, vivimos y aceptamos al Señor Jesús, pero seguimos viviendo como esclavos. Como esos afroamericanos que no se enteraron, que ya eran libres, pero por tener ignorancia y no saber, no sabían que eran libres y los siguieron oprimiendo. Cuando vos conocés las promesas de Dios para tu vida, te vas a parar fuerte en la palabra y le decís: mira, Satanás a mí no me va a venir a engañar con esa cadenita, porque yo sé que soy un hijo de Dios. Hay testimonio en mi espíritu. El Espíritu Santo me dice de que puedo ir al trono de la gracia y decirle: papito, te necesito cortar con esto. Que podés ir a los pies de la cruz y decir: no hay pecado que Cristo no haya vencido en la cruz. A Él es el único que puedes decirle: Señor Jesús, yo no puedo con esto, pero vos sí lo venciste. Él es el único que te puede hacer libre. Por eso Jesús dijo: si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Centro Cristiano Vida Plena.